Hola, sean bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a continuar viendo a San Agustín. En la clase anterior ustedes ya habían leído un poco sobre su vida y el contexto histórico en el cual él vivió. Vamos a centrarnos hoy en día un poco en otros aspectos. Vamos a retomar un poco lo que es su vida y formación, así como algunas ideas centrales que lo influyeron. Vamos a también a tocar cómo él ve la razón y la fe, cómo ve la ciencia, el alma humana y la relación que hay entre los dos reinos, que es de hecho la obra culmen de San Agustín. No solo porque es de las últimas obras, sino porque también nos refleja la situación del colapso del Imperio Romano y por lo tanto esa transición entre el fin del mundo antiguo y lo que sería posteriormente la Edad Media. Cada uno de los temas los vamos a ir viendo por separado a través de breves reflexiones y al final de las mismas les pido que por favor realicen la actividad que se les está solicitando. Dicho todo esto, pues comenzamos. Agustín nació en el 354 en la ciudad de Tagaste. Patricio, su padre, era pagano, mientras que Mónica, su madre, era cristiana, y fue quien lo inició en la vida cristiana, aunque nunca lo hizo bautizar. En Tagaste recibió los rudimentos de gramática, aritmética, latín y un poco de griego que al parecer nunca llegó a dominar. Hacia el 365 fue enviado a Madaura, donde el ambiente pagano le hizo echar en tierra su fe cristiana. Hacia el 373 leyó al Hortensius de Cicerón, el cual le impresionó y a partir de él empezó a despertar su genio filosófico y su amor intenso hacia la verdad. Hacia el 374 regresa a su ciudad natal y un año después abrió una escuela de retórica en Cartago, donde compuso su primera obra. Conforme fue perfeccionando su formación filosófica, se fue desprendiendo poco a poco del maniqueísmo, hasta abandonarlo definitivamente. En el 383 se traslada a Roma, donde abrió una escuela, y luego de un año, por recomendación de Simaco, obtuvo la cátedra municipal de retórica de Milán. Es en Milán donde va a conocer a la figura de San Ambrosio, quien va a ayudarle bastante para llegar a la conversión cristiana. Esta va a ser una etapa importante en su pensamiento. Es la época en la que él lee algunos libros neoplatónicos, en especial las Eneadas de Plotino, y es como él empieza a sanarse de ese escepticismo que le había dado la filosofía maniqueísta. Hacia el 386 decide convertirse al cristianismo y es un año posterior, el día del Sábado Santo, cuando él recibe el bautismo de manos de San Ambrosio junto con su hijo Adeodato. En el 391 fue ordenado sacerdote y se trasladó a la ciudad de Hipona. Ahí fue donde organizó un nuevo monasterio y para el 395-96 fue consagrado obispo auxiliar de la misma. Cuando murió el obispo Valerio, le sucedió ocupando el puesto hasta su muerte. Y durante todo este tiempo él estuvo produciendo diversos libros. Además de las controversias contra maniqueos y donatistas, tuvo que hacer frente a las herejías de Pelagio y Prisciliano. Pelagio negaba el pecado original, ensalzaba el poder de la voluntad humana y para conseguir la salvación disminuía el de la gracia. San Agustín aclaró maravillosamente las relaciones entre la gracia y la libertad humana cuando se dio este enfrentamiento entre las dos visiones. Hacia el 429 los vándalos pasaron de España a África, poniendo sitio a la ciudad de Hipona en el verano del 430, y San Agustín murió durante el asedio de la ciudad, el 28 de agosto del mismo año. En cuanto a su formación filosófica, San Agustín va a estar situado en las postrimerías del mundo antiguo. Va a ser un vehículo de transmisión entre la Edad Media por sus numerosas nociones filosóficas. Conoció los principales sistemas de la filosofía griega. Cita muchas veces a los estoicos, 22 a los epicúreos, considera a los pitagóricos como una secta venerable, habla también de los eleáticos, entre otros. Por supuesto que conoció la filosofía neoplatónica. San Agustín, sin embargo, a pesar de asimilar el platonismo, no es realmente el neoplatónico. Al revés, él toma o habla de su fe cristiana utilizando conceptos neoplatónicos que coinciden con estas creencias. Y cuando algo no coincide, él no se toma la molestia
de negar el error de estas doctrinas de acuerdo a su punto de vista. Hay que entender que para San Agustín la razón y la fe son dos cosas distintas, pero tan íntimamente compenetradas que de hecho lo están de forma armoniosa. Por lo tanto, están unidas de forma inseparable. La insuficiencia de la filosofía halla su complemento en la plenitud de la verdad descubierta por la fe. Y por lo tanto, esta combinación intrínseca no puede anularse ni excluirse, y colaboran estrechamente en las etapas de un proceso intelectual que desemboca finalmente en el amor. Es aquí donde vamos a tener su famosa frase, entiende para creer y cree para entender. Es decir, primero la inteligencia para preparar la fe, luego la fe dirige e ilumina la inteligencia y finalmente la inteligencia iluminada por la fe desembocan juntas en el amor. Mediante la purificación del alma, uno puede llegar a conocer la libertad falsa que dan los sentidos. Y por eso puede llegar al conocimiento de lo inteligible. La razón es un poderoso auxiliar para hallar en las criaturas semejanzas que aclaren y hagan inteligible el contenido de la fe. Pero la razón tiene un límite, nos sirve para explicar todos los misterios, y su aspiración no es solo creer, sino llegar a la inteligencia de la fe. La fe es un principio, pero no un término definitivo. Puede ayudar a entender y debe ser la regla de la investigación racional sobre los misterios. Para esta investigación ayuda mucho llevar una vida virtuosa, la cual es el mejor fundamento de la inteligencia, según lo que comenta San Agustín. De aquí se deduce la necesidad de la revelación y de la fe, que es lo mismo que la gracia sobre la naturaleza, una especie de suplemento que Dios le añade para rebustecer su debilidad y ampliar la cortedad de sus alcances. Su aspiración más vehemente es llegar a la inteligencia de la fe. Y en el caso de San Agustín, la fe no aspira solo a sentir, sino sobre todo a comprender. De aquí que San Agustín va a tener una actitud favorable hacia la filosofía y no va a vacilar ni a desconfiar como lo hicieron muchos de los padres anteriores. Va a darle acogida a las artes liberales, a la filosofía y al derecho dentro del cristianismo. Ciertamente que para él, como para San Justino y Clemente, la verdad plena y total se hallan solamente en el cristianismo. Y en el cristianismo la filosofía halla su plenitud completa. Sin embargo, la verdad, hállese donde se halle, siempre es de Dios y es un bien propio del cristiano en consecuencia. Por lo tanto, la filosofía es buena y útil con tal de que no se oponga a la verdad revelada del cristianismo. Su firme creencia de que la verdad plena solamente se da en el cristianismo no le impide abrirse a una actitud acogedora para utilizar todo cuanto puede encontrarse de bueno y aprovechable en el paganismo. Esto lo podemos ver reflejado en su libro de Doctrina Cristiana, que es una obra de madurez y que era justamente escrita para la formación de eclesiásticos. Por otro lado, él marca el camino que se debe seguir en la educación. Por un lado, educación de párvulos, seguido de las artes liberales, de las ciencias de las cosas temporales y por último de la sabiduría o el conocimiento de las cosas eternas. También va a mencionar que hay tres clases de ciencias creadas por el esfuerzo humano. Por un lado tenemos dos que son rechazables y uno utilizable. Las rechazables van a ser las ciencias supersticiosas como la adivinación y los horóscopos, así como la poesía y el teatro, mientras que hay otras ciencias necesarias o utilizables como lo son la escritura, el conocimiento de lenguas, la dialéctica, la retórica, la ciencia de los números, la historia y las ciencias naturales. También menciona la importancia de conocer el latín, el griego y el hebreo, y sobre todo para poder refutar los sofismas herejes, la utilidad de la dialéctica. Por eso el cristiano no debe contentarse con solo comprender la Sagrada Escritura para sí mismo, sino que tiene que hacerla comprender a los demás. Para comprender el pensamiento de San Agustín hay que entender la diferencia entre la ciencia y la sabiduría. Para él la ciencia tiene por objeto el conocimiento racional de las cosas temporales y mudables del mundo sensible. La sabiduría, por el contrario, se ocupa del conocimiento intelectual de las realidades y verdades eternas e inmutables del mundo suprasensible o inteligible. El estudio de las cosas humanas y temporales le pertenece a la ciencia, pero el de las divinas tan solo a la sabiduría.
En este sentido, de acuerdo con él, tendríamos que cambiar la definición de filosofía. ¿Para qué? Para que la filosofía sea realmente el estudio de la sabiduría y por lo tanto de las cosas divinas. Todo saber debe aspirar a la liberación interior del hombre y a la consecución del bien supremo, en el cual se halla la felicidad. Hay que pasar de la belleza sensible, que es transitoria, a las verdades eternas. En este sentido, Dios va a ser el bien, la verdad y la realidad suprema, y por lo tanto la suprema sabiduría consistiría en conocerlo y amarlo. Una consecuencia de este punto de vista teológico, que contrapone lo mudable a lo inmutable, lo temporal a lo eterno, lo finito a lo infinito, es un cierto menosprecio de la ciencia que se ocupa de las realidades del mundo inferior. San Agustín aspira sobre todo a la verdad absoluta, es decir, a la sabiduría, que como ya hemos mencionado anteriormente, sería Dios. San Agustín va a tomar la teoría platónica de las ideas y la va a modificar para que se ajuste al sentido cristiano. En este caso, el Dios uno y trino, que es en esencia eterna, inmutable e infinita, e idéntica en las tres divinas personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en él va a estar el Verbo eterno, que sería el Hijo, cuya esencia es igual y consustancial a la del Padre y a la del Espíritu Santo, y es en él en quien existe desde toda la eternidad las ideas ejemplares, que son arquetipos de todas las cosas, que no solamente lo son en género o en especie, sino en cada uno en su realidad individual. En esta inteligencia divina estarían precontenidas las ideas de todas las cosas posibles, pero idénticas y consustanciales a la misma esencia divina. Y así, antes de crear el mundo con todos los seres que en él existen o existirán, esos seres deben preexistir de alguna manera en la mente divina. Por lo tanto, el mundo de las ideas no es como en Platón, un mundo distinto de Dios, ni mucho menos superior a él, sino que son las mismas ideas existentes en su inteligencia eterna y consustancial, que es el Verbo. Estas serían la fuente de todo ser, el fundamento inmutable de todas las realidades mudables, la fuente de toda verdad e inteligibilidad en las cosas, y el fundamento firme de la certeza y de la ciencia. San Agustín mantiene contra los voluntaristas la inmutabilidad de las esencias, en cuanto que sus ejemplares existen como modelos eternos e inmutables en el entendimiento divino. Esto nos lleva entonces a la cuestión de la creación. Todos los seres, presentes, pasados o futuros, están representados en estas ideas que acabamos de mencionar. Para explicar el relato del Génesis, él menciona que hay que entenderlo en un sentido alegórico y no en un sentido literal. Dios realizó toda su obra creadora en un solo instante, pero la continúa en su conservación y providencia a través de los siglos. En el primer momento creó la materia informe y caótica y depositó en ella ciertos gérmenes de donde irían saliendo los demás seres, conforme al modo y tiempo previo y determinado en el primer momento de la creación. Tenemos así una creación que es a la vez simultánea y sucesiva. San Agustín también conocía la teoría hilemórfica de Aristóteles, pero para explicar el modo de la creación acude a la teoría estoica de las razones seminales, o logoi spermaticoi, a las formas o ideas ejemplares en la mente. Dicha correspondencia a los gérmenes o raciones seminales que Dios introduce en el seno de la materia informe y que se van desarrollando en ella cuando le llega el tiempo determinado por Dios. Esto nos lleva también a su ejemplarismo. En el ejemplarismo, una consecuencia del concepto anteriormente dicho, va a ser que todos los seres, pero de manera especial el alma humana, son imágenes en que Dios se refleja en cierta manera. El alma humana lleva impresa la imagen de la Trinidad y por lo tanto el alma es una inteligencia o mens de la cual brota el conocimiento, que es como su propia expresión. Y de su relación al conocimiento se produce el amor. O también el alma tiene una inteligencia que produce o engendra un conocimiento de sí misma, y de la relación entre ambos brota el amor. Esta explicación que acabamos de dar realmente también se aplica en su idea que tiene sobre la Trinidad. Esa, sin embargo, es una cuestión más de teología. Este ejemplarismo hace posible que, con solo penetrar en el interior del alma, el hombre pueda elevarse al conocimiento de Dios. Con esto, el llamamiento socrático a la interioridad, el famoso conócete a ti mismo, se convierte en una invitación a conocer el alma como imagen de Dios y conocer a Dios mediante el conocimiento de sí mismo. La filosofía de San Agustín le aporta al ser humano la idea de la interioridad,
una interioridad donde está la convicción del valor religioso de la inteligencia, la fe en la soberanía absoluta de la gracia, la primacía de una antropología sobrenatural sobre toda física, y sobre todo el apetito de una bienaventuranza. El objeto supremo de toda ciencia es entonces, como habíamos dicho anteriormente, conocer y amar a Dios y al prójimo por amor de Dios. Para eso habría que desprenderse uno de todas las cosas mundanas, de todo lo que da el mundo sensible. El conocimiento de sí mismo para él va a ser el principio de esta sabiduría. Para eso él suele llamar siempre a la interioridad. Por encima de todo, esta interioridad no va a ser un fin en sí misma, sino que debe buscar a quien está por encima de todos, en este caso Dios. Esta sería la finalidad de la interioridad. Esto nos lleva entonces a su idea en cuanto a la teología que tiene sobre Dios. En su filosofía, Dios es más bien el centro de un círculo del cual se derivan por creación y al cual convergen todas las demás realidades. En primer lugar, como ser supremo, creador y fuente de todo ser. En segundo lugar, como verdad suprema y luz intelectual. Y en tercer lugar, como bondad suprema y fuente de la bondad de todas las cosas. Respecto a la existencia de Dios, él no da una demostración del todo argumentada o sistemática sobre la existencia de él mismo. Sin embargo, en sus confesiones podemos ver un tipo de argumento que divide en tres etapas. La primera de estas partes sería el itinerario que comienza a partir de las cosas exteriores del mundo, es decir, comienza a partir de los seres creados. En los seres creados, en el segundo paso, se da cuenta que son bellos, pero dejando esa belleza, penetra entonces a la propia interioridad. Y es ahí donde el alma prosigue la búsqueda de Dios, analizando sus facultades como el sentido y la memoria. Cabe mencionar que San Agustín le da un papel importante a la memoria como el lugar donde reside el yo. Pero tampoco lo encuentra ahí, debido a la multiplicidad de las imágenes, y por lo tanto tiene que proseguir. Eso nos lleva al tercer paso que manifiesta en las confesiones. Este tercer paso indica, o más bien se refiere a que en el fondo, en lo más fondo del alma, el ser humano encontraría la verdad y el bien. Y es ahí donde encontraría a Dios, porque Dios estaría encima de los sentidos y la memoria. Y por lo tanto es íntimo y a la vez trascendente del hombre. Un segundo argumento que él suele dar para defender la existencia de Dios es el orden y la contingencia del mundo. Un tercer elemento o un tercer argumento va a ser la existencia de las ideas universales y necesarias en nuestra mente. En este sentido, se está adelantando un poco a Descartes, que también va a mencionar la existencia de ciertas ideas innatas. Y por último, el argumento del consentimiento universal. Como muchas culturas, o de hecho casi todas las culturas humanas de la época, creían en Dios, por lo tanto Dios tenía que existir. En cuanto al conocimiento de los atributos de Dios, va a decir que nuestra inteligencia no es lo suficientemente amplia para entenderlo. Sin embargo, a pesar de eso, sí podemos llegar a conocer algo de Él. De entrada, Dios es el ser en sí mismo y la realidad suprema, principio y fuente de todos los demás seres. Mientras que los seres son mudables y nunca permanecen en el mismo ser, el que es inmutable va a ser Dios, que además Dios va a ser la esencia inmutable y pleno en el sentido de la palabra. En este caso, Dios sería absolutamente simple, absolutamente perfecto, el sumo bien, la suma bondad, y Dios sería la verdad por esencia, la luz inteligible y el principio eterno y fuente de toda verdad. El genio de San Agustín alcanzó el máximo grado de su elevación cuando escribe la obra de Civitate Dei, o que en español se traduce como La ciudad de Dios, que es una apología del cristianismo, y fue de sus últimas obras. Con él se da principio prácticamente a la Edad Media. Fue de hecho bastante profundo el influjo que ejerció sobre esta época. Su sentido primario no es político, sino esencialmente religioso. No pretende enfrentar al Estado civil con la Iglesia, como más tarde se hará. Más bien representa dos reinos, el de Dios y el del demonio, el de la luz y el de las tinieblas, el del bien y del mal, el del amor y del odio, etc.
Su ocasión inmediata es la profunda impresión producida por la caída de Roma en el poder de los bárbaros en el 410. Hay que recordar que en esta fecha no es todavía el fin del Imperio Romano. Para esta fecha simplemente había sido invadida por Alarico el Godo, pero todavía faltaban unos 60 años aproximadamente para que cayera definitivamente. Sin embargo, esto impresionó bastante a los romanos en su época. San Agustín va a dividirlo en dos partes. La primera es una parte defensiva que rechaza las acusaciones de los paganos contra la iglesia, pero al mismo tiempo ataca a los paganos demostrando su incapacidad para asegurar la prosperidad y felicidad en la tierra, y sobre todo para preparar en la vida futura. Va a dedicarse específicamente a criticar las doctrinas religiosas y filosóficas de los paganos. En su segunda parte hace confrontación de los dos reinos, su origen, su desarrollo y su fin, a propósito de lo cual distribuye los acontecimientos históricos conforme a un concepto providencialista. Es decir, la idea de que todo lo que sucede es porque así Dios lo ha marcado. Sin embargo, esto es diferente a el destino. Todo terminará con el juicio final en el que se realizará la separación de los dos reinos. Esto significará el triunfo definitivo del bien, de la luz sobre las tinieblas, de Dios sobre Satán, y por lo tanto es el descanso sabático. En este sentido, en la filosofía de la historia comenzaría con Dios y estaría terminando con Dios. Y por lo tanto, de esta manera, la ciudad de Dios, además de su carácter apologético, para responder a las inculpaciones de los paganos, también tiene una finalidad en que, como el Apocalipsis de San Juan, puede verse claramente el propósito de fortalecer la fe en momentos terribles de prueba.